¿quién fue realmente Isabel la Católica? ¿Una reina santa? ¿O una estratega implacable que forjó el imperio más poderoso del planeta? Hoy empezamos un viaje al corazón del siglo XV, una época de intrigas, guerras y fe, donde una joven casi desconocida se alzaría contra todo para cambiar el rumbo de la historia. Porque antes de ser la católica, Isabel fue simplemente Isabel de Trastámara, una muchacha nacida en 1451 en un rincón perdido de Castilla, sin destino de reina, sin poder, sin ejército, pero con una fuerza interior que ni sus enemigos ni su propio hermano podrían doblegar jamás. Castilla en 1451 era un reino roto. Las guerras civiles habían convertido el país en un tablero de traiciones. El rey Juan II moría dejando el trono en manos de un hijo débil y fácilmente manipulable. Enrique IV, el llamado el Impotente. Isabel, su hermana pequeña, creció lejos de la corte. Pasó sus primeros años en Arévalo junto a su madre, Isabel de Portugal, una mujer melancólica, casi siempre enferma, que acabaría perdiendo la razón. Entre los muros de aquel castillo, la niña aprendió pronto lo que era la soledad, la incertidumbre y el miedo, pero también aprendió algo más: el valor de la fe. Porque en aquel ambiente frío y triste, su refugio fue la oración, los libros sagrados y el ejemplo de los santos. No lo sabía aún, pero esa espiritualidad férrea sería su escudo y su espada cuando todo se derrumbara a su alrededor. Mientras tanto, en la corte de su hermano, el poder real se desmoronaba. Los nobles hacían y deshacían a su antojo, las arcas estaban vacías, y el pueblo vivía entre hambre y saqueos. En medio de ese caos, el destino de Isabel comenzó a torcerse hacia lo imposible. En 1468, con solo 17 años, Isabel fue convocada por su hermano, el rey Enrique IV. La situación era crítica, el reino estaba dividido y muchos nobles conspiraban para destronarlo. En una jugada desesperada, el monarca la nombró heredera al trono de Castilla, pero el precio sería altísimo. El rey quería decidir con quién debía casarse, y sus consejeros ya tenían un plan: unir a Isabel con un rey extranjero para controlar la sucesión. El elegido fue nada menos que el hermano del rey de Portugal. Pero Isabel, aquella muchacha de mirada serena y voz firme, se negó. Por primera vez, desafió al poder. Por primera vez, una mujer dijo no a un destino impuesto por los hombres. En secreto, Isabel empezó a tejer su propia estrategia. Sabía que su supervivencia dependía de una sola jugada maestra: casarse por amor, pero también por política. Y así, en 1469, en la ciudad de Valladolid, Isabel se unió a Fernando de Aragón. Tenía 18 años, él 17. Aquella boda, celebrada casi a escondidas, marcaría el nacimiento de una nueva era. Desde el primer instante su unión fue más que matrimonial, fue una alianza política perfecta. Él aportaba la fuerza militar de Aragón, ella, el corazón y el trono de Castilla. Juntos forjarían una monarquía que por primera vez uniría a los reinos de España bajo una misma corona. Pero no todos aplaudieron su decisión. El rey Enrique, furioso por la desobediencia de su hermana, la declaró traidora y anuló su derecho a la sucesión. Isabel tuvo que refugiarse, huir, esconderse en fortalezas leales y durante meses vivió con la amenaza de ser capturada o ejecutada. Aún así, no se rindió. La joven reina sin corona reunió apoyos, negoció con nobles, ganó corazones y, sobre todo, demostró que sabía gobernar antes incluso de ser reina. Cuando Enrique IV murió en 1474, Isabel tenía 23 años y, sin esperar permiso de nadie, se proclamó reina de Castilla. Su ascenso al trono fue inmediato,
pero no pacífico. El mismo día de su proclamación, una facción de la nobleza declaró reina a la hija del difunto Enrique, Juana la Beltraneja, respaldada por Portugal. Así comenzó una guerra civil brutal que duraría 5 años. En esa guerra, Isabel no se escondió tras los muros, cabalgaba junto a sus tropas, vestida con armadura, desafiando las convenciones de su tiempo. La imagen de una reina entre el barro y el humo, rezando antes de cada batalla, se convirtió en leyenda viva. En 1479, tras años de lucha, la victoria fue suya. Castilla quedaba unida bajo su corona, y con el trono de Aragón en manos de Fernando, nacía la España unificada. A partir de ese momento, el mundo entero empezaría a conocerlos como los Reyes Católicos. Pero Isabel no se conformó con vencer en casa. Su ambición iba más allá. Quería crear un reino ordenado, fuerte, cristiano y respetado. Comenzó a reformar la justicia, enfrentándose a los grandes nobles que se creían por encima de la ley. Reorganizó las finanzas, la administración y la Iglesia, limpiando la corrupción que había gangrenado el país. Sus decisiones no siempre fueron populares, pero funcionaron. Por primera vez en siglos, Castilla conoció la estabilidad. Los caminos se hicieron seguros, el comercio floreció, y el nombre de la reina empezó a inspirar respeto dentro y fuera del reino. Muchos reyes habían soñado con unir la península, pero solo Isabel lo logró, y no lo hizo con herencias ni pactos, sino con determinación, con fe y con una voluntad inquebrantable. A su lado, Fernando complementaba su genio político con su habilidad militar. Juntos formaban una pareja insólita para su tiempo, dos monarcas que gobernaban al mismo nivel, que discutían, negociaban y compartían el poder de igual a igual. Y mientras la Europa renacentista se transformaba, Isabel ya planeaba algo más grande, porque para ella el mundo no terminaba en los confines de Castilla. Su mente miraba al horizonte, hacia mares desconocidos, y en su destino aguardaba un navegante genovés llamado Cristóbal Colón. Así terminaba el primer acto de su historia, el nacimiento de una reina que transformó el caos en orden, la debilidad en fuerza y que muy pronto daría al mundo un imperio que cambiaría la historia para siempre. Tras la victoria de Isabel en la guerra civil y la consolidación de su trono, Castilla respiraba un aire nuevo. Pero la reina sabía que aquella calma era solo el principio de algo mucho más grande, porque su visión no era la de una simple monarca, era la de una fundadora, una arquitecta de un nuevo orden, una mujer que creía tener una misión divina, y esa misión era unir no solo los reinos de la península, sino también las almas que los habitaban. Isabel tenía un objetivo muy claro: crear un país sólido, estable, piadoso y obediente a la corona y a Dios. En su mente la autoridad debía fluir desde el trono como la sangre del corazón hacia cada rincón del cuerpo del reino. Por eso su primera gran batalla no fue con la espada, sino con las leyes. Desde el primer momento comenzó a reformar el sistema de justicia, una justicia que durante años había sido juguete de los nobles y corrupta hasta los cimientos. Bajo su mandato se creó la Santa Hermandad, una especie de policía rural que patrullaba los caminos y castigaba a los ladrones, asesinos y bandoleros que habían hecho del campo castellano un infierno. En pocos años, los caminos que antes eran guarida de maleantes se volvieron seguros, y el pueblo empezó a decir que por fin había una reina que cumplía lo que prometía. Pero Isabel no se detuvo ahí, porque sabía que el verdadero poder no se mantiene solo con leyes, sino con legitimidad moral, y esa legitimidad, en el siglo XV, solo podía venir de una fuente: la religión. Ella no concebía el gobierno sin la fe, ni el orden sin la pureza espiritual, y por eso comenzó una profunda alianza con la Iglesia,
una alianza que, con el tiempo, tendría consecuencias tanto gloriosas como terribles. Junto a su esposo Fernando, logró obtener del Papa el título de Reyes Católicos, una distinción única que reconocía su papel como defensores de la cristiandad, y aquella idea de ser instrumentos de Dios se grabó en su mente como un destino que debía cumplirse a cualquier precio. Mientras tanto, su reino aún estaba dividido, porque al sur, el último vestigio del Islam sobrevivía en la península, el reino nazarí de Granada. Era un territorio rico, lleno de palacios, fuentes, ciencia y poesía, pero también un símbolo del viejo mundo que Isabel creía que debía desaparecer. Desde su juventud había escuchado las historias de los mártires cristianos que morían bajo el poder musulmán, y en su corazón se encendía un fuego que ardía con cada relato. Cuando la situación interna se estabilizó, la reina miró al sur y tomó una decisión que cambiaría para siempre el mapa de España y de Europa: conquistar Granada. Fue una empresa monumental. Durante 10 años, Isabel y Fernando dedicaron todos sus recursos, su dinero, su ejército y hasta su salud a aquella guerra. No era solo una campaña militar, era una cruzada espiritual. La reina no dudaba en acompañar a las tropas, dormía en tiendas de campaña, soportaba el calor andaluz y el frío de la sierra, rezaba antes de cada asalto y animaba a sus soldados a ver en cada victoria una señal divina. La guerra fue larga, sangrienta y agotadora, pero la determinación de Isabel era indestructible. Mandó construir un campamento entero de piedra, Santa Fe, para demostrar a sus enemigos que jamás se retiraría cuando en enero de 1492 Boabdil, el último rey musulmán de Granada, entregó las llaves de la ciudad a los reyes católicos. Isabel sintió que había cumplido la misión para la que había nacido. Ante ella, los estandartes cristianos ondearon sobre la Alhambra, y el eco de las campanas resonó por toda Europa. España estaba unificada bajo una sola fe y una sola corona. Pero en ese mismo año, cuando la guerra terminaba, el destino le tenía preparado otro acontecimiento que cambiaría la historia de la humanidad. En la corte de Castilla, un navegante genovés insistía desde hacía años en ser recibido por la reina. Se llamaba Cristóbal Colón, y decía tener un plan para llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Nadie lo tomaba en serio, lo llamaban loco, soñador, incluso hereje, pero Isabel lo escuchó. A diferencia de otros monarcas, vio en él algo más que un marinero. Vio una oportunidad. Porque si su misión era expandir la fe, aquel proyecto podía abrir las puertas a nuevos pueblos que aún no conocían a Cristo. Sin embargo, los recursos eran escasos, el tesoro real estaba agotado tras 10 años de guerra, y la mayoría de sus consejeros le aconsejaban rechazar aquella locura. Pero Isabel no decidía por conveniencia, sino por convicción. En abril de 1492, en Santa Fe, firmó las capitulaciones que autorizaron el viaje de Colón y empeñó parte de su joyero personal para financiarlo. Cuando el navegante partió de Palos de la Frontera el 3 de agosto, lo hizo bajo el estandarte de Castilla, con la bendición de Isabel. Nadie podía imaginar que 3 meses después el mundo cambiaría para siempre. Cuando Colón regresó con la noticia del descubrimiento de nuevas tierras, Isabel comprendió la magnitud del momento. No solo había unificado su reino, sino que había extendido su fe y su poder más allá del océano. Para muchos, ese fue el momento en que nació el Imperio español. Pero Isabel, lejos de la euforia, vio en ello una carga sagrada: la evangelización del Nuevo Mundo. Ordenó que los indígenas fueran tratados como súbditos libres, no como esclavos, y que recibieran instrucción cristiana. Años después,
Las órdenes religiosas que partieron desde España llevaron el nombre de Isabel como símbolo de justicia y piedad, aunque la realidad del imperio, con sus abusos y tragedias, acabaría empañando aquel ideal. Sin embargo, su política no se limitó al mar ni a la guerra. Isabel quiso también reformar la educación, la moral y la familia. Promovió la creación de universidades, apoyó a impresores y traductores, impulsó la difusión de libros religiosos y exigió a los clérigos una vida ejemplar. Su corte se convirtió en un centro de cultura, donde convivían juristas, teólogos, poetas y científicos. Creía que el saber era una forma de servir a Dios. Pero en su afán por purificar el alma del reino, tomó una de las decisiones más controvertidas de la historia: la instauración del Santo Oficio de la Inquisición. Creía que dentro del pueblo cristiano había falsos conversos, judíos y musulmanes que se habían bautizado solo para evitar la expulsión o las persecuciones. En su mente, la unidad religiosa era esencial para la paz del reino, y la Inquisición, aunque hoy la veamos como un instrumento de terror, fue para ella una herramienta de control moral y político. Miles fueron interrogados, torturados y condenados. Muchos se marcharon, otros se escondieron, y la sombra del miedo se extendió sobre Castilla. Pero Isabel, convencida de que actuaba en nombre de Dios, jamás dudó. En 1492 también firmó el decreto que ordenaba la expulsión de los judíos. Lo hizo con el corazón dividido, porque sabía que entre ellos había médicos, comerciantes y sabios que habían servido fielmente a la corona. Pero su idea de una España purificada pesó más que cualquier sentimiento. Creía que la fe debía ser una firme, sin fisuras. La historia la juzgaría por ello durante siglos. Su reinado entraba en su etapa más poderosa, pero también en la más compleja. Había logrado lo que ningún rey antes que ella: unificar los reinos, restaurar la autoridad, fundar un imperio y llevar su religión más allá del mar. Y, sin embargo, en el fondo de su alma, Isabel seguía siendo aquella niña de Arévalo que rezaba en la oscuridad. El poder no la había cambiado, solo había reforzado su sentido del deber. Era severa, disciplinada, austera. Dormía poco, comía menos y dedicaba largas horas a la oración. Se decía que nunca se reía en público y que sus súbditos la miraban con una mezcla de respeto y temor. A sus ojos, ser reina no era un privilegio, sino un sacrificio. Cada decisión la veía como una cruz que debía cargar. Cuando sus hijas crecieron, trató de casarlas con los herederos más poderosos de Europa, no por ambición personal, sino por asegurar la continuidad de la monarquía. Su hija mayor, Isabel, fue reina de Portugal. Juana se casó con Felipe el Hermoso, heredero de Austria, y Catalina, la más joven, acabaría siendo reina de Inglaterra. Con aquellos enlaces, el poder de los reyes católicos se extendió por todo el continente. España se convertía en una potencia temida y respetada. Pero Isabel empezaba a sentir el peso de los años, las enfermedades y las pérdidas. Había entregado su vida entera al reino, a la fe y al deber, y ahora el destino empezaba a cobrar su precio. La muerte de su heredero, el príncipe Juan, fue un golpe del que nunca se recuperó del todo. Sin embargo, incluso en el dolor, mantuvo la compostura. Decía que todo lo que ocurría, incluso las tragedias, era voluntad de Dios, y así, entre la gloria y la penitencia, la reina más poderosa de su tiempo se preparaba para enfrentar el final de su vida con la misma serenidad con la que había enfrentado sus guerras. En su mirada ya no había ambición, solo la certeza de haber cumplido con su misión. Isabel la Católica no fue solo una soberana, fue un símbolo de una época. La mujer que creyó que el orden, la fe y la justicia podían rehacer un mundo quebrado, aunque para ello tuviera que usar el hierro y el fuego.
Su historia, llena de luces y sombras, apenas comenzaba a ser comprendida por las generaciones futuras. Y mientras en los confines del Atlántico las banderas de Castilla ondeaban en tierras recién descubiertas, ella sabía que su nombre quedaría unido para siempre al nacimiento de un nuevo mundo, un mundo que, para bien o para mal, llevaría la huella de su reinado. Porque en 1492, con Granada conquistada y América recién descubierta, Isabel de Castilla ya no era solo una reina, era el corazón mismo de un imperio que cambiaría el destino de la humanidad. La guerra había terminado, el reino estaba unificado, y los estandartes de Castilla ondeaban sobre un mundo que comenzaba a inclinarse ante el poder de los reyes católicos, pero para Isabel, aquella victoria no significaba descanso, significaba responsabilidad. En su mente, el éxito no era una meta, sino una carga que debía sostener con rectitud, porque creía que todo lo logrado no era obra de su voluntad, sino de la providencia divina. A partir de 1493, su reinado entró en una nueva fase, una en la que la expansión ultramarina, las reformas internas y los dramas familiares se entrelazaron como las hebras de una misma trama. El regreso de Cristóbal Colón tras su primer viaje fue recibido como un milagro, un triunfo sin precedentes. Isabel y Fernando lo recibieron con honores en Barcelona, rodeados de nobles, clérigos y embajadores extranjeros. A su paso, el navegante mostraba objetos exóticos, aves de colores, indígenas que observaban con asombro aquel mundo desconocido para ellos. Era el anuncio de una nueva era, una era de descubrimientos, riquezas y fe. Pero Isabel no vio en ello la gloria del oro, sino la confirmación de su misión espiritual. Ordenó que se organizaran nuevas expediciones, pero también que se redactaran leyes para proteger a los nativos del abuso y para asegurar que la conversión al cristianismo se hiciera de forma pacífica. Creía firmemente que aquellas almas recién descubiertas eran hijos de Dios y merecían el mismo respeto que cualquier súbdito peninsular. Sin embargo, la realidad no siempre obedecía a sus ideales. Los conquistadores, movidos por la ambición, desobedecían las órdenes reales y cometían atrocidades que manchaban la imagen del imperio naciente. Isabel, al conocer los abusos, estalló de ira y mandó cartas durísimas, recordando a sus gobernadores que la evangelización no debía hacerse con sangre, sino con palabra y ejemplo. Aún así, sabía que no podía controlar cada rincón del mundo que había ayudado a abrir. A medida que las noticias del Nuevo Mundo se extendían, la reina comprendió que su nombre, sin quererlo, se estaba convirtiendo en leyenda. En Roma, el Papa Alejandro VI emitió la bula que repartía las tierras descubiertas entre España y Portugal, trazando una línea en el mapa que dividiría océanos y destinos. Isabel, sin saberlo, se había convertido en la madre simbólica de un imperio que aún no entendía su propia magnitud. Pero mientras el Atlántico se llenaba de barcos con la Cruz de Castilla, en su corte los problemas se multiplicaban. La muerte del príncipe Juan, su único hijo varón, fue un golpe devastador. Tenía apenas 19 años y representaba la esperanza de una dinastía estable. Isabel, que lo había educado con el rigor y la fe que la caracterizaban, lo consideraba el modelo perfecto del príncipe cristiano. Su muerte la sumió en una tristeza silenciosa, y muchos dijeron que desde entonces su rostro nunca volvió a sonreír de verdad. Poco después, su hija mayor, la infanta Isabel, que había sido reina de Portugal, también murió al dar a luz. Aquel niño, Miguel de la Paz, se convirtió en el heredero de ambas coronas, Castilla y Portugal, pero su vida fue breve. Cuando murió a los 2 años, Isabel comprendió que el destino le estaba arrebatando uno a uno los frutos de su esfuerzo. Aún así no perdió la fe.
Decía que Dios tenía sus designios y que el deber del hombre era aceptar el dolor con humildad. Con el paso del tiempo, solo una hija suya permanecía en la línea sucesoria, Juana, casada con Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano de Austria. Aquella unión había sido pensada como una jugada maestra para vincular a España con la poderosa Casa de Habsburgo, pero lo que en el papel parecía perfecto se convertiría en una pesadilla. Juana, de carácter sensible y apasionado, comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional, celos intensos, melancolía y episodios de llanto. Isabel, preocupada, escribió cartas al Papa y a sus consejeros pidiendo oraciones por su hija. Mientras tanto, Felipe, su yerno, más interesado en el poder que en su esposa, empezó a maniobrar políticamente para hacerse con la herencia castellana. La reina, desde su palacio en Medina del Campo, observaba cómo el equilibrio que tanto le había costado construir empezaba a tambalearse. Pero su sentido del deber no flaqueó. Mientras su familia se desmoronaba, ella seguía gobernando con disciplina férrea. Supervisaba las cuentas del Estado, leía informes militares, dictaba órdenes de justicia y hasta revisaba los detalles de las expediciones al Nuevo Mundo. Nada escapaba a su atención. Su jornada comenzaba al amanecer con misa, luego reuniones con secretarios, audiencias y largas horas de correspondencia. Era incansable, aunque su salud empezaba a deteriorarse. Padecía fiebres, problemas estomacales y episodios de agotamiento extremo, pero se negaba a descansar. Decía que el cuerpo debía someterse al alma, no al revés. En los años finales de su vida, Isabel se centró en asegurar la sucesión y en consolidar la obra de su reinado. Quería que el reino no se deshiciera tras su muerte. Por eso, en 1504 redactó un testamento minucioso, una obra maestra política que no dejaba ningún cabo suelto. En él confirmaba a su hija Juana como heredera de Castilla, pero establecía que Fernando, su esposo, actuaría como regente si Juana no estaba en condiciones de gobernar. Además, ordenaba la protección de los pueblos indígenas de América, la defensa de la fe católica y la prohibición expresa de esclavizar a nadie por razón de religión o raza. Aquel documento, escrito con letra firme pese a la enfermedad, reflejaba la esencia de su carácter: control, fe y previsión. En sus últimos meses, apenas podía levantarse de la cama. Pasaba las horas rezando, rodeada de religiosos, mientras los médicos trataban de aliviar sus fiebres sin éxito. Los testigos decían que su habitación olía a cera y a incienso, y que la reina, aunque debilitada, conservaba la mirada viva. A veces pedía que le leyeran fragmentos de la Biblia o que le narraran las noticias del reino. Se interesaba por todo, incluso en sus últimos días. Su obsesión no era la muerte, sino el deber. Cuando sintió que su final estaba cerca, pidió confesión y comunión, y llamó a sus hijas para despedirse. Les habló con serenidad, sin lágrimas, recordándoles que lo importante no era el poder, sino la rectitud. El 26 de noviembre de 1504, a los 53 años, Isabel la Católica murió en Medina del Campo. Su cuerpo fue trasladado a Granada, la ciudad que había simbolizado su mayor victoria. Allí, en la capilla real, reposó junto a su esposo Fernando, cumpliendo su último deseo: descansar donde la fe cristiana había triunfado sobre el Islam. La noticia de su muerte se extendió por toda Europa. Los embajadores extranjeros escribieron que había muerto la mujer más poderosa del siglo. En Roma, el Papa la llamó defensora de la Iglesia. En Italia, Francia y Alemania la recordaban como la reina que había cambiado el destino de Occidente. Pero en Castilla, entre su pueblo, la sensación era más íntima. Se había ido una madre.
Durante décadas, su memoria fue venerada con devoción casi religiosa. Se hablaba de sus virtudes, de su pureza, de su justicia, de su fe inquebrantable. Los cronistas la presentaban como una santa coronada, un ejemplo de reina cristiana. Y, de hecho, siglos después, la Iglesia iniciaría su proceso de beatificación, un proceso que aún hoy sigue abierto. Pero la historia, con el paso del tiempo, empezó a verla con ojos más críticos, porque tras la grandeza de su obra se escondían también las sombras del fanatismo, la intolerancia y la sangre. Los mismos actos que para sus contemporáneos eran signos de fe, para la mirada moderna son heridas abiertas. La Inquisición, la expulsión de los judíos, la imposición de una sola religión, las guerras sin descanso, todo eso forma parte inseparable de su legado. Y sin embargo, nadie puede negar que sin Isabel la Católica, el mundo no sería el mismo. Su vida marcó el punto de inflexión entre la Edad Media y la modernidad. Bajo su mando, España dejó de ser un conjunto de reinos dispersos y se convirtió en una potencia global. Su visión de un país unido bajo una fe y una ley fue el cimiento del imperio que sus nietos, Carlos y Felipe, extenderían hasta los confines del planeta. Isabel no fue solo una mujer de su tiempo, fue una fuerza que trascendió su época. Educada en el silencio y la oración, terminó gobernando sobre un continente. Nacida en un castillo oscuro de Castilla, su nombre llegó hasta los desiertos de África, las selvas de América y los puertos de Asia. Su influencia se extendió por siglos, incluso en los momentos en que España comenzaba a decaer. Su figura seguía siendo el espejo del poder legítimo, del orden y de la fe. En los siglos siguientes, los monarcas invocaron su ejemplo para justificar conquistas, reformas e incluso guerras. Su imagen se convirtió en símbolo de identidad, de destino, de misión. Porque Isabel la Católica no fue una mujer común, fue el espíritu de una nación encarnado en un solo cuerpo. Su muerte no apagó su influencia, solo la transformó. En los conventos se rezaba por su alma. En las universidades se estudiaban sus leyes. En los altares se colocaban retratos suyos. España, el imperio que ella ayudó a crear, entraba en el siglo XVI con una fuerza descomunal. Las riquezas de América comenzaban a llegar, los barcos se multiplicaban, los misioneros partían hacia el otro lado del océano, y todo eso llevaba su sello, su herencia, su fe. Isabel ya no estaba, pero su sombra lo cubría todo. En los años siguientes, su esposo Fernando continuó gobernando como regente, manteniendo su legado vivo, aunque el mundo empezaba a cambiar. Nuevas ideas, nuevas corrientes, nuevas voces se alzaban en Europa, pero la figura de Isabel seguía intacta en la memoria de su pueblo. Había pasado de ser una reina a convertirse en un mito, y los mitos, como los imperios, nunca mueren del todo. Porque aunque su cuerpo descansaba bajo el mármol de Granada, su nombre seguía cabalgando con los soldados, navegando con los marineros y rezando con los monjes. Isabel la Católica había dejado de ser solo una mujer de carne y hueso, para convertirse en una llama que, siglos después, aún arde en la historia de España. Con la muerte de Isabel, España no perdió solo a una reina, sino a su brújula moral. Fernando el Católico, su inseparable compañero en la empresa de unificar la península, quedó sumido en una mezcla de soledad y desconcierto. Durante años habían gobernado juntos, dos voluntades fundidas en una sola visión, y de pronto él se encontró rodeado de intrigas, de herederos inciertos y de un futuro que se le escurría entre los dedos. La reina había dejado un testamento claro, pero las pasiones humanas no entienden de cláusulas ni de juramentos. Su hija Juana, heredera de Castilla,
se hallaba sumida en un estado de fragilidad mental que nadie podía ocultar, y su esposo, Felipe el Hermoso, comenzaba a tejer sus propias redes de poder, ansioso por gobernar un reino que no comprendía y al que miraba con desprecio extranjero. Fernando, veterano en política y guerra, intentó mantener el control, pero comprendió que el equilibrio que Isabel había logrado con tanto sacrificio se desmoronaba. El sueño de una España unida bajo un solo trono pendía de un hilo, y las sombras del conflicto volvían a alzarse. En los primeros años tras su muerte, la corte se convirtió en un campo de batalla silencioso. Los partidarios de Felipe intrigaban en Valladolid y Bruselas, mientras los leales a Fernando defendían su derecho a la regencia. Entretanto, el pueblo, que aún recordaba la justicia de Isabel, miraba con inquietud aquel caos que se cernía sobre ellos. Nadie llenaba su vacío, porque Isabel no había sido solo una reina, había sido una presencia constante, una figura casi sagrada. Su muerte había dejado un eco de incertidumbre que resonaba en los salones del poder y en las aldeas más humildes. Y, sin embargo, incluso muerta, seguía gobernando. Su testamento se convirtió en guía política y moral durante generaciones. Los reyes posteriores, desde Carlos I hasta Felipe II, se presentarían ante el pueblo como herederos de su espíritu, como guardianes de su obra. En los monasterios se copiaban sus cartas, en las universidades se estudiaban sus leyes, y los cronistas escribían su historia como si relataran la vida de una santa. La imagen de Isabel empezó a adquirir un carácter casi místico. En las pinturas se la representaba con rostro sereno, túnica sobria y un libro abierto en las manos, símbolo de sabiduría y fe. En los sermones los frailes la describían como una nueva Débora, una mujer enviada por Dios para restaurar la justicia entre los hombres. Incluso sus enemigos la respetaban. El embajador veneciano escribió que nunca había existido en Europa una mujer con tal prudencia, ni un hombre con su determinación. Pero el paso del tiempo, implacable, comenzó a erosionar la perfección de su imagen. A medida que España se convertía en un imperio y luego en una potencia fatigada, las sombras de su reinado reaparecieron en la memoria colectiva. Porque el legado de Isabel era doble. Por un lado, la fundadora de una nación, la mujer que hizo posible el descubrimiento del Nuevo Mundo y la unificación de España. Por otro, la monarca que impuso la ortodoxia religiosa, que firmó la expulsión de los judíos y permitió el nacimiento de la Inquisición moderna. Para algunos era la encarnación de la fe, para otros el rostro de la intolerancia. Y sin embargo, lo que más impresiona de su figura no es lo que hizo, sino lo que representó. En un tiempo en que las mujeres estaban relegadas a la sombra, Isabel impuso su voluntad sobre nobles, obispos y reyes. Gobernó con una autoridad que ni siquiera muchos hombres de su época pudieron ejercer. Supo rodearse de consejeros competentes, eligió con inteligencia a sus generales y no dudó en enfrentarse al Papa si creía que su conciencia lo exigía. Su visión del poder no era la del capricho, sino la del deber. No gobernaba para sí misma, sino para lo que creía ser la voluntad de Dios. Esa fe, inquebrantable y absoluta, fue su mayor virtud y su mayor condena, porque de esa misma fe brotó la decisión de expulsar a los judíos, una medida que arrancó de España a miles de familias que habían vivido allí durante siglos, que habían contribuido a su economía, a su cultura, a su ciencia. La reina lo hizo convencida de que era un acto de purificación espiritual, de que el reino debía ser uno solo en religión y en alma, pero lo que logró, sin saberlo, fue abrir una herida que nunca terminaría de cerrar. Aquel decreto de 1492 marcó el principio de una España que se cerraba sobre sí misma, que confundía la unidad con la uniformidad.
En su deseo de crear una nación fuerte, Isabel cimentó también el germen de la intolerancia que acompañaría a la península durante siglos. Pero juzgarla con los ojos del presente sería injusto. En su tiempo la religión no era una opinión, sino la esencia misma del mundo. Para Isabel, la verdad era una sola, y protegerla era proteger la salvación de las almas. Su mentalidad era la de una cruzada, una lucha entre la luz y las tinieblas, y en esa batalla ella se veía como el instrumento elegido. Su sentido del deber era tan férreo que sacrificó incluso sus afectos personales. Sus hijos no la conocieron como una madre tierna, sino como una soberana exigente. Los crió con disciplina, sin permitirles debilidades. Les enseñó que la sangre real no era un privilegio, sino una carga. Tal vez por eso su hija Juana nunca soportó el peso del trono, ni su hijo Juan pudo resistir las presiones del deber. Isabel había moldeado a su familia con la misma dureza con la que moldeó su reino, sin entender que el corazón humano no siempre obedece las leyes de la razón ni los dictados de la fe. Pero su historia, con sus luces y sombras, transformó para siempre el papel de la mujer en la política. A partir de ella, las reinas ya no serían simples esposas o madres, sino figuras de poder. María Tudor, Catalina de Aragón, Ana de Austria. Todas ellas crecieron bajo su sombra. Fue Isabel quien demostró que una mujer podía gobernar con la mente de un estratega y el alma de un místico. Y es ahí donde reside su verdadero legado, no solo en lo que construyó, sino en lo que inspiró. Su ejemplo cruzó fronteras, océanos y siglos. En el Nuevo Mundo, las primeras iglesias levantadas por los conquistadores llevaban su nombre. En América se rezaba por su alma y se enseñaba a los niños que la reina Isabel había sido la madre espiritual del continente. Incluso en los tiempos más oscuros de la conquista, su figura se invocaba como símbolo de justicia y misericordia, aunque a menudo los hombres que la citaban olvidaban sus verdaderas palabras. En los claustros de los conventos, las monjas copiaban sus máximas y las convertían en guías de conducta. En los talleres de los pintores, su rostro se reproducía una y otra vez, cada vez más idealizado, hasta convertirse en un icono de virtud. Y sin embargo, detrás de esa imagen perfecta había una mujer de carne y hueso, capaz de dudar, de temer, de llorar en silencio por las decisiones que debía tomar. En las noches de invierno, cuentan que Isabel se encerraba sola en su oratorio, sin criados ni damas, y pasaba horas rezando de rodillas. Pedía perdón por los pecados de su pueblo, pero también por los suyos. Sabía que el poder siempre lleva consigo una carga de culpa y que ningún reinado se libra del peso del dolor. En su correspondencia privada, a veces dejaba entrever su humanidad. Hablaba del cansancio, de la nostalgia, de la tristeza que sentía al ver morir a sus hijos o al tener que firmar sentencias que le rompían el alma. No era una santa, sino una mujer que aspiraba a serlo, y quizás esa diferencia es la que la hace tan fascinante. Con el paso de los siglos, su figura ha sido reinterpretada una y otra vez. En el Siglo de Oro, los dramaturgos la presentaban como la madre de la nación, en el Romanticismo como símbolo de pureza y patriotismo, en la historia moderna como una figura compleja, llena de contradicciones. Hoy, Isabel la Católica sigue dividiendo opiniones, pero nadie puede negarle su grandeza. Fue una mujer que cambió el destino del mundo, que unió un país, que impulsó la exploración de un continente desconocido, que reformó la justicia, que modernizó la administración y que defendió su fe con una pasión que ni la muerte apagó. Y aunque sus decisiones provocaron dolor, también abrieron caminos que otros recorrerían después. Porque, en el fondo, Isabel fue el reflejo de su tiempo, un tiempo de fervor,
de descubrimiento, de violencia y de esperanza. El tiempo en que Europa despertaba de la Edad Media y se asomaba al mundo. Su reinado marcó el amanecer de una nueva era, pero también el fin de una vieja. Cuando uno contempla su legado desde la distancia, entiende que Isabel no fue solo la reina de España, sino la arquitecta de un mundo que apenas empezaba a nacer. Sin ella, Colón no habría zarpado, Granada no habría caído, América no habría sido descubierta y la historia de Occidente sería otra. Su nombre quedó grabado en la piedra, en los mapas, en la memoria. Y aunque los siglos la cubran de interpretaciones, su esencia permanece. Porque Isabel la Católica no fue simplemente una reina, fue una visión, un destino, una llama que encendió la edad moderna. Aún hoy, cuando uno entra en la Capilla Real de Granada y ve su sepulcro de mármol blanco, puede sentir algo de esa fuerza que movió su vida. Allí, bajo el silencio solemne de las bóvedas, reposan los cuerpos de dos personas que cambiaron el rumbo de la historia. Y sobre sus tumbas, talladas en piedra, las coronas descansan sin brillo, como si recordaran que incluso los reyes son mortales. Pero más allá de la muerte, hay nombres que nunca se apagan. El de Isabel es uno de ellos. Porque mientras existan los ecos del castellano, mientras los pueblos de América recen en la lengua que ella defendió, mientras el mundo recuerde el impulso que la llevó a abrir los océanos, su memoria seguirá viva. Isabel de Castilla, la católica, la reina que creyó en lo imposible, la mujer que soñó con la eternidad y la alcanzó. El legado de Isabel la Católica no terminó con su muerte, porque su sombra siguió caminando a través de los siglos, modelando la identidad de España, impregnando su historia de un eco que aún resuena en cada rincón del país y más allá de sus fronteras. En los años posteriores a su reinado, su figura se convirtió en el faro que guiaba a los monarcas, a los conquistadores, a los religiosos, incluso a los artistas. Su nombre se invocaba en los sermones como ejemplo de virtud, como paradigma de la monarquía cristiana. Los reyes que vinieron después, empezando por su nieto Carlos I, heredaron un imperio que ella había puesto en marcha con sus propias manos. Cuando el joven emperador cruzó los Pirineos para gobernar España y el mundo, llevaba en su sangre la herencia de Isabel, pero también su carga. Fue ella quien sentó las bases de la administración imperial, quien centralizó el poder, quien estableció la unión entre el trono y la fe, esa alianza que durante siglos definiría lo que significaba ser español. Su política dejó una huella indeleble, la idea de que España tenía una misión divina en la tierra, que su papel no era solo dominar territorios, sino llevar su fe y su cultura al mundo. Esa visión trascendió generaciones. Cuando Hernán Cortés y Francisco Pizarro zarparon hacia lo desconocido, lo hicieron bajo estandartes que todavía llevaban el símbolo de los reyes católicos, convencidos de que seguían los pasos de aquella reina que había creído en lo imposible. En los monasterios del Nuevo Mundo, los frailes predicaban en su nombre, asegurando que Isabel había sido la madre espiritual de América, la reina que abrió las puertas del cielo a los pueblos del otro lado del océano. Su imagen presidía capillas, palacios y escuelas. En los mapas antiguos, su nombre aparecía junto a los de los grandes descubridores, como si ella misma hubiera surcado las aguas del Atlántico. Sin embargo, con el paso de los siglos, el brillo de su memoria se tiñó también de sombras. En el siglo de oro, cuando España era el centro del mundo, los poetas y dramaturgos la exaltaban como símbolo de grandeza, pero también empezaban a surgir las primeras dudas. Algunos humanistas veían en su figura el origen de una España demasiado rígida, demasiado unida al dogma. La expulsión de los judíos y la instauración de la Inquisición empezaron a ser vistas como las raíces de un espíritu cerrado
que más tarde ahogaría la libertad del pensamiento. Y aún así, nadie se atrevía a negarle su genio. En las obras de Lope de Vega y Calderón de la Barca, Isabel era la encarnación de la justicia divina, una reina que equilibraba la espada y el rosario, la política y la piedad. En el siglo XVIII, cuando la Ilustración cuestionó los viejos valores, su imagen volvió a ponerse a prueba. Los ilustrados, con su fe en la razón y el progreso, miraban con distancia a aquella monarca medieval que había creído en milagros y visiones. Para ellos, Isabel representaba la España antigua, la del fanatismo religioso, la del aislamiento intelectual. Y, sin embargo, ni siquiera en esa época se la olvidó. Volvió a ser estudiada, criticada, reinterpretada, pero siempre con respeto. Nadie podía negar que sin ella, España no habría llegado a ser lo que fue. En el siglo XIX, cuando el país se desangraba entre guerras civiles, entre liberales y absolutistas, su figura volvió a levantarse como bandera. Cada bando la reclamaba como suya. Los tradicionalistas la veneraban como ejemplo de fe y autoridad. Los liberales la citaban como símbolo de justicia y organización. Isabel se había convertido en algo más que una reina. Era un mito nacional, un espejo en el que cada generación buscaba su reflejo. En el arte y la literatura de la época romántica, su imagen se llenó de luz. Los pintores la retrataron arrodillada ante Colón, entregándole la carta que cambiaría el destino del mundo. Los escritores la describieron como madre de los pobres, protectora del pueblo, santa laica. En 1868, cuando la reina Isabel II fue derrocada, muchos recordaron a la primera Isabel como ejemplo de virtud frente al desorden de los nuevos tiempos. Y así, su nombre se mantuvo vivo incluso en los momentos más turbulentos. Con la llegada del siglo XX, su figura se convirtió en símbolo de identidad nacional. Durante la dictadura de Franco, fue exaltada hasta el extremo como modelo de la mujer cristiana y del patriotismo español. Su imagen adornaba sellos, monedas, retratos oficiales. Se la presentaba como la madre del imperio, como la encarnación de la España eterna, católica y unida. Pero esa utilización política distorsionó su verdadera esencia, reduciéndola a un icono sin matices. Cuando la democracia regresó, los historiadores comenzaron a redescubrirla desde otra perspectiva, más humana, más compleja. Ya no se trataba de la santa ni de la heroína, sino de una mujer que había vivido en un mundo cruel, que había tomado decisiones imposibles, que había amado y sufrido. En las universidades y en los documentales se empezó a hablar de su inteligencia política, de su sentido del deber, de su capacidad para entender el poder como servicio. También se analizó su papel en el nacimiento del Estado moderno, su visión de la justicia y de la administración, su deseo de unidad que, aunque nacía de la fe, fue también una estrategia para consolidar el reino. Las feministas de finales del siglo XX comenzaron a reivindicar su figura desde otro ángulo, como pionera del liderazgo femenino, como mujer que rompió las barreras de su tiempo y gobernó en un mundo de hombres. Isabel se convirtió así en un símbolo para nuevas generaciones que la veían no como una figura de imposición, sino como una de determinación. En 1974, la Iglesia Católica inició su proceso de beatificación, y aunque todavía no ha sido canonizada, su causa sigue abierta. Para muchos creyentes, Isabel fue una mujer guiada por la fe, una reina que hizo de su vida una ofrenda a Dios. Para otros, su espiritualidad fue el motor que impulsó una visión de justicia, pero también de exclusión. Esa dualidad continúa viva, y quizás sea precisamente lo que la hace inmortal. La tensión entre la luz y la sombra, entre la santidad y la política, entre la devoción y el poder. En el siglo XXI,
Su nombre sigue apareciendo en los libros, en las series, en los debates. Las nuevas generaciones la descubren a través del cine y la televisión, que han devuelto a la pantalla su historia con un tono más humano, más íntimo. En la serie que lleva su nombre, emitida en España hace unos años, millones de personas redescubrieron a la joven que se enfrentó al destino, la mujer que amó a Fernando con pasión y que soportó el peso de un reino sobre sus hombros. Gracias a esas representaciones, Isabel volvió a emocionar, volvió a inspirar. Su rostro se hizo cercano otra vez y muchos comprendieron que detrás del mito había una persona real, con dudas, miedos y esperanzas. Hoy, cuando uno pasea por Granada y entra en la Capilla Real, siente que aquel silencio que rodea su tumba no es vacío, sino respeto. Allí descansan ella y Fernando, los fundadores de una España que aún lucha por entenderse a sí misma. Sobre su sepulcro de mármol, los relieves muestran escenas de su vida: la rendición de Granada, la audiencia con Colón, la oración ante el altar. Son imágenes que resumen una existencia consagrada a un ideal. Y cuando uno contempla esas figuras, comprende que Isabel no fue solo la reina de su tiempo, sino de todos los tiempos. Su obra sobrevivió a los imperios, a las guerras, a las ideologías. Su legado vive en el idioma que hablamos, en la fe de millones, en la historia que compartimos, porque cada palabra del español que cruzó los océanos lleva algo de su voz. Cada iglesia levantada en América lleva algo de su impulso. Cada idea de justicia y orden que arraigó en el mundo hispano lleva la huella de su pensamiento. Isabel la Católica fue muchas cosas: hija, esposa, madre, reina, creyente, estratega y, sobre todo, símbolo. Su vida fue un puente entre dos eras, el final de la Edad Media y el amanecer de la modernidad. Supo unir la espada y la cruz, la política y la fe, el sueño y la realidad. Su historia es la de una mujer que creyó en su destino y lo cumplió con una grandeza que trasciende el juicio del tiempo. 5 siglos después, su nombre sigue pronunciándose con respeto y con asombro, porque Isabel de Castilla, la católica, no fue solo la reina que cambió el mundo, fue la mujer que lo soñó primero,